Hola. Pues nada, que hoy tengo un poquito de ganas de mezclar eh, algo de cuestiones personales, algo de sentimientos, algo de reflexiones pequeñajas de esas raras que hago y las voy a juntar todas. Entonces, primero es deciros que hace apenas unos días se hizo una especie de pequeño homenaje a un gran español, Simón Tapia, que fue uno de los muchos refugiados, sin importar el bando, de la Guerra Civil Española y que llegó a México y que en su calidad de músico y compositor, etcétera, etcétera, llegó a ser el director de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México. Por cuestiones del destino, el paso de los años y todas esas cosas, resulta que cuando yo llegué a México en 1981 y después de eso pasaron muchas cosas, conocí a mucha gente y entre esas personas estaba la hija de Simón Tapia. Estaba mi tocaya Silvia Tapia, que además durante un tiempo fuimos consuegras. El caso es que Silvia Tapia, también compositora, autora y cantante con una espléndida voz, escribió una canción que se llamaba El emigrante. Y yo quisiera recitar, porque no tengo ni la voz, ni el tono, ni la capacidad musical como para cantarla, pero sí quisiera recitar un poco de lo que Silvia escribió con tanta eh, capacidad, trasladando los pensamientos de su padre, Simón. Entonces dice algo así como: dejé mi puerta un día sin saber si volvería. Un gran equipaje de recuerdos en mi alma guardé. A tierras lejanas el destino me llevaba sin querer. La puerta quedó atrás, tan atrás, y otra se abría, pero el equipaje olvidar nunca podría. Que soy emigrante, como amante dividida en dos. La tierra que me vio nacer la llevo en la sangre. La tierra que me ha hecho crecer la llevo en la carne. La tierra que me vio nacer me llama incesante. La tierra que me ha hecho crecer me suplica que la ame. Entonces, tal vez con esto puedo entrar en la otra fase. Vosotros habéis visto que siempre estoy acompañada de mis dos banderas. La bandera de España y la bandera de México. ¿Por qué? Porque son mis dos patrias. Y muchas veces me cuesta un poquito en los directos el comentar cosas relacionadas con México, porque da la impresión de que como es un país tan lejano, hay tantas cosas en España que no se saben con respecto a México y viceversa, que a veces es un poco incómodo porque pareciera que hiciéramos comparaciones al respecto y no es así, o sea, simplemente es comentar porque ambas tierras, ambas patrias forman parte de mi vida y se me escapa. Yo cuando hablo con mexicanos hablo mucho de España y cuando hablo con españoles hablo mucho de México. ¿Por qué? Porque quisiera que eso se intermezclara de algún modo y no entráramos en los estereotipos. Eso me lleva a cuando llegué. En 1981, cuando yo llegué a México, de una manera sin sentido, incoherente, etcétera, sin saber nada de lo que era este país,
una de las cosas que me llamó la atención fue que el simple hecho de ser española era como un pasaporte de garantía. Teníamos una fama de gente honrada, gente de bien, muy trabajadores, muy honestos, muy entregados cuando trabajábamos para otros, muy dispuestos a hacer crecer aquella empresa en la que habíamos entrado. Teníamos una fama, además de ser tan constantes, tan sacrificados. Yo recuerdo que me explicaban, es que mira, ya han llegado gallegos, asturianos, andaluces, murcianos, madrileños, y cuando uno tiene una empresa, luego se trae a los sobrinos, y esos sobrinos trabajan como bestias para hacer crecer la empresa. Y luego otros, los españoles, me decían, ya quisieran los mexicanos ser capaces de dormir encima de los sacos de harina, en el caso de las panaderías, ¿no? Dormir encima de los sacos de harina, no tener donde una casa propia y durante muchos años estar trabajando para poder conseguir tener tu propia casa, tu propio coche, tu propia familia. La mayoría se casaban con mexicanas o con mexicanos porque se integraban en el sistema, pero mantenían esa constancia, ese amor al trabajo, ese amor a la patria. Habían tantas cosas en común que era muy fácil ser español en aquellos años en México. En la medida que ambos países han ido cambiando, tanto de forma de ser, sociedad, gobiernos, etcétera, lo que ha pasado es que ahora la mayoría de los empresarios, tanto españoles como mexicanos, procuran evitar contratar a un español porque es un dolor de huevos. Lo exige todo, lo pide todo, quiere tener los mismos niveles que en España, se queja de todo, pone de mal humor a todos los empleados que por naturaleza, si son mexicanos, tienen una cierta tendencia a pasárselo bien y a hacerse amigos. Pues no, llega un español y entonces ya nadie es amigo, todos se enfadan con todos, todos están reclamando porque el dueño es rico y como es rico y es un empresario, entonces tiene que ser jodido, hay que robarle, hay que quitarle el poder. ¿Cómo ha cambiado en 43 años todo el mecanismo? Y hay veces que cuando estamos en el directo y hablamos de lo mucho que echamos de menos en España todas esas cosas, bueno, pues lo mismo pasa aquí. Cada vez que llegan los nuevos españoles y resulta que quieren tener un sueldo superior al que tenían en España, unas prestaciones, unos beneficios iguales o superiores a los de España, pero que la vida sea la mitad de barata. Es decir, que si una casa vale 3 millones de pesos, no, ellos tienen que poder comprarla en 1 millón, porque resulta que de esa manera sí es verdad que México es un país de oportunidades, cosas así. Entonces, hubo un tiempo en el que por circunstancias de la vida, al que fue el padre de mi hija, le pegaron un tiro. Estábamos viviendo en Ciudad de México. Y le pegaron un tiro y lo dejaron hecho una mierda. Y, y yo ya estaba entonces en el grupo de españoles en México. Y claro, cuando dije, oye, ha pasado esto y que no sé qué, y me decían, pero tú ¿por qué sigues en México? ¿Cómo no vas a odiar a los mexicanos? Decía, es que esto no me lo ha hecho el país, no, me lo han hecho todos los mexicanos. Yo llevo X cantidad de años aquí y tengo tantos amigos mexicanos o más amigos mexicanos que españoles.
Esto no me lo ha hecho el país, no me lo ha hecho México, no me lo han hecho los mexicanos, lo ha hecho un cabrón hijo de puta, que podría ser mexicano, cubano, salvadoreño o francés. Entonces, o sea, ha sido un hijo de puta el que le ha disparado, no todo México. Bueno, entonces la gente no entendía esa parte. Y yo creo que volvemos a tantas y tantas cosas que decimos. La vida no es el generalizar del modo que generalizamos. México no es un país lleno de buchonas, no es un país lleno de narcotraficantes, no es un país lleno de asesinos. Digo, hay buchonas, hay muchos narcos, hay mucho tejemaneje de droga y ahí también tengo una historia que valdría la pena algún día contar. Y por supuesto que hay maleantes, pero hay mucha gente de bien, hay mucha gente muy noble, hay mucha gente muy trabajadora, hay mucha gente sencilla, clase media alta y clase alta, que son una maravilla y que te entregan su cariño, su amor, su casa, su familia, como si fueran la tuya, sin importar dónde tú hayas nacido. Eso lo mismo se lo hacen a un ruso, que a uno de Arabia Saudí, que a un español, que a un mexicano, que a un salvadoreño. Esa capacidad que tiene de hospitalidad el mexicano es esa, la que teníamos en España hace eso, 45, 50 años. Y ya se nos ha olvidado. Ahora todos nos enfadamos con todos y todos contra todos, porque lo único importante es lo que me pasa a mí y a los míos. Y si no es así, nada sirve. Entonces, esa evolución que ha habido, a veces me dan ganas de decir, ¿sabes qué? Claro que sí. La tierra que me vio nacer me llama, incesante. Yo quisiera volver, yo quisiera morir de España. Pero la España actual no es mi España. Se parece, el México actual se parece mucho más a la España que dejé, que la España a la que yo llegaría. Entonces, no menospreciemos a ese segundo mundo que es Latinoamérica, porque en el fondo no es más que un reflejo del mundo europeo de hace 40, 50 años, donde nos llevábamos bien los rusos con los españoles, los italianos con los ingleses, y hoy por hoy nos estamos peleando unos contra otros como si los portugueses fueran una mierda o los franceses todos fueran iguales o los alemanes fueran unos cabezas cuadradas, porque así nos lo han dicho. Vamos a ir rompiendo estereotipos, por lo menos ese es mi modo de pensar y esa es mi manera de ver las cosas. Hoy tenía simple y llanamente ganas de decir, si no rompemos estereotipos, si no dejamos de mirarnos en el ombligo, no podremos tener ese concepto de patria que tanto añoramos. Muchos de nosotros, los jóvenes, a lo mejor ni siquiera lo añoran, pero los pilares de una patria, de una nación, son lo que yo vivo en México. El amor a la bandera, al himno nacional, al sentirse ellos mexicanos, al sentirte español por encima de todo. Y así se hacen grandes los países. No lo destrocemos. Hagamos lo posible porque esta España nuestra no se vaya a la mierda. Ya está.